recordemos que el propósito de esta capacitación y de todas estas tardes que nos estamos reuniendo es pues fortalecer el conocimiento pedagógico y didáctico de los docentes del área de ciencia y tecnología. Y como les decía, para empezar nosotros a realizar una planificación, ya sea anual, ya sea de una unidad didáctica o de una experiencia de aprendizaje, tenemos que tener bien claros ciertos momentos que se dan en esta planificación, así como también ciertas características que cumplen, pues, la planificación curricular. Y en sí, la planificación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de procesos de aprendizaje híbrido tiene ciertas características que hay que conocerlas porque las vamos a utilizar para poder nosotros llevar a cabo una experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y vamos a tener aquí, ¿no?, que comprender que una experiencia de aprendizaje es la combinación articulada de actividades que se desarrollen en momentos de trabajo, tanto presencial y a distancia, ¿no? Entonces, en esta enseñanza híbrida, ¿no?, que nace de este nuevo contexto de la pandemia, vamos a tener, justamente como habíamos conversado el día de ayer, ¿no?, que tener que trabajar en estas dos modalidades, tanto en la modalidad a distancia, asincrónica, como presencial, ¿no?, de forma física, sincrónica. Por eso nuestras experiencias de aprendizaje se deben de ajustar a estos tipos de modalidades para que nuestros estudiantes puedan lograr sus aprendizajes desde la escuela, desde casa y también en su comunidad, ¿no? Por eso se dice que en esos ambientes. Deben ser potentes, consistentes y coherentes. Deben propiciar el desarrollo del pensamiento completo y sistémico. Estas situaciones plantean retos, desafíos y problemáticas de distintas naturalezas que constituyen experiencias retadoras e interesantes de resolver para los estudiantes, ¿no? Y justamente recordemos acá lo que nos dice, ¿no? A ver, ¿alguien está rayando la pantalla? A ver, por favor. Sí, efectivamente. Vamos a tratar de tener cuidados. De pronto seguramente ustedes están en sus celulares, ¿no? De cierta forma, a veces se nos pasa, ¿no?, por querer mover. Bien, por favor, nos ayudan a apagar sus micrófonos también para que no se filtre. Bien, hay varios profesores que están con los micrófonos abiertos y por eso se está filtrando ciertos sonidos. Bien, y como les decía, en estas experiencias de aprendizaje nosotros vamos a tener que desarrollar retos, desafíos, ¿no?, en ciertas problemáticas que van a nacer de situaciones reales. Tengamos en cuenta, ¿no?, como también nos dicen las orientaciones, de que en esta etapa de regreso a clase nosotros somos un soporte emocional para los estudiantes, ¿no?, que vienen de diferentes situaciones que han pasado en sus hogares durante esta pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración que en estos 2 años el estudiante, muchos de ellos no han tenido los recursos, los medios, la conectividad para poder seguir con sus aprendizajes. Por lo tanto, hay grandes debilidades, ¿no? Y los retos, los desafíos que nosotros propongamos en estas experiencias de aprendizajes tienen que ser acordes a la caracterización del estudiante, ¿no? Por eso es importante conocer la caracterización de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo están físicamente, psicológicamente, en un plano familiar, económico, social, ¿no?, de salud, porque eso nos va a permitir planificar experiencias viables para ellos, ¿no?, con retos alcanzables y no que les generen cierta frustración al no ser cumplido por ellos, ¿no? Otro punto también que hay que tener en cuenta, ¿no?, que estas experiencias de aprendizaje se van a dar tanto de forma presencial como sincrónica, ¿no?, y también asincrónica. Y en el momento que nosotros estemos con nuestros estudiantes de forma sincrónica, de forma física en el aula, todos estos momentos tienen que ser aprovechados para dar retroalimentación, para mediar el aprendizaje, para resolver dudas, para reforzar incluso
algunas cosas que nuestros estudiantes no han comprendido, nosotros las podemos aclarar. Básicamente, la parte sincrónica va a servir para retroalimentación y para proponer actividades significativas para nuestros estudiantes. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta en la planificación. Ahora, los momentos a distancia y asincrónicos, es decir, en el momento que mi estudiante se está quedando en casa porque en mi escuela, en mi colegio, el aforo no lo permite, deben ser aprovechados principalmente para el desarrollo de trabajo individual, a partir de las orientaciones recibidas en el trabajo presencial o sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo esté de forma presencial con mis estudiantes, les voy a dar algunas indicaciones de ciertas actividades, fichas, lecturas, ¿no? Que van a encontrar que hacer luego de la parte presencial. Es decir, les voy a dejar ciertas tareas, ¿no? Pero estas tareas las van a resolver de forma autónoma, es decir, la van a resolver solos. Por lo tanto, el material que brindemos también tiene que ser un material que sea comprensible para ellos, ¿no? Ya que lo van a tener que ellos mismos resolver de forma autónoma, ¿no? En algunos casos, el apoyo de sus familiares, pero en muchos de los casos sabemos pues que no tienen el apoyo, ¿no? Entonces tenemos que pensar también que esos materiales que coloquemos en nuestra aula virtual o le compartamos, ya sea por cualquier medio virtual, a nuestros estudiantes, tienen que ser un material bastante didáctico y entendible para ellos. Deben considerar el aprovechamiento de espacios diversos en el territorio, ¿no? Por eso la RM 531 nos dice que el contexto de aprendizaje se va a ampliar, ¿no? Se habla del aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en comunidad, ¿no? Y lo que quiere decir esta nueva escuela que nos está proponiendo el Minedu para este año es que cualquier espacio geográfico donde nos encontremos va a ser una oportunidad en que los estudiantes puedan aprender, ya sea en diversas partes de nuestra comunidad, de nuestra localidad. Y esto va a generar, pues, que el estudiante se identifique también con su región, ¿no? Entonces, todos esos espacios se deben de aprovechar, ¿no? Entonces, los espacios de aprendizaje puede ser un campo abierto, un bosque, el parque, el río, el lago, etcétera, ¿no? Y dentro de los lineamientos de aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en comunidad, también nos dice que tenemos que aprovechar los recursos que nos da, perdón, el Minedu, ¿no? Que son, por ejemplo, las tablets, los cuadernos de trabajo, ¿no? Sabemos que en el área de ciencia y tecnología tenemos cuadernos de trabajo muy importantes para trabajarlos con nuestros estudiantes en las escuelas, ¿no? Entonces, esos materiales también tenemos que aprovecharlos. Nuestros estudiantes han aprendido también a trabajar de forma digital, ¿no? Con sus celulares, utilizando algunas apps. Entonces, también tenemos que seguir con estas herramientas en este nuevo año 2022. Y el aprovechamiento de la estrategia de aprendo en comunidad como espacios clave para favorecer el desarrollo de competencias de los y las estudiantes cuando estén fuera de la presencialidad con el docente, de acuerdo a lo expuesto en el documento normativo denominado Lineamientos de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Y ustedes lo pueden revisar a profundidad en la resolución 211 del 2021 de Minedu, ¿no? Y aquí nos da ciertos lineamientos, ejemplos, ¿no? Que ustedes pueden tener en cuenta para también su planificación. Y como les decía, el día de hoy, ¿no? Y en esta parte, ustedes, si gustan, pueden prender sus micrófonos y hacer algunas preguntas, o si no, a través del chat, colocar algunas preguntas si fuera necesario, ya que va a ser su producto del taller de hoy, es que van a elaborar una planificación anual, ¿no? Y esta planificación anual se hace para primer grado, segundo, tercero, hasta cuarto, quinto de secundaria, independientemente, ¿no? Y acá les voy a dejar una matriz, ¿no? Que básicamente ustedes la pueden completar, pero también tiene que ser analizada en una hora colegiada, ¿no? Con los otros docentes. Por ejemplo, en la primera parte van los datos informativos, ¿no? Que son los datos de la institución educativa y del docente,
y del personal jerárquico de la institución. Luego viene el estándar de aprendizaje, ¿no? Nuestras 3 competencias tienen sus propios estándares de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de planificación del primer grado, por lo tanto pertenece al ciclo 6, ¿no es cierto? Entonces tengo que tomar el estándar de aprendizaje del ciclo 6 de la competencia indaga y colocarlo en la descripción. Y además, como lo analizamos el día de ayer, tengo que leer qué dice mi estándar de aprendizaje con respecto a este ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor tiene que ser partícipe de lo que se va a trabajar, ¿no? De lo que yo quiero lograr al término del ciclo 6 que realice mi estudiante en esta competencia, ¿no? Entonces, las 3 competencias, tanto el indaga, como el explica, como el diseña, tienen sus propios estándares de aprendizaje con respecto al nivel de estudio. Luego de eso, también nosotros vamos a ver que tenemos que utilizar las competencias transversales, ¿no? En educación básica regular trabajamos con 2 competencias, ¿no? Que es se desenvuelve entornos virtuales generados por la TIC, que también tiene su propia descripción, su propio estándar, ¿no? De acuerdo al ciclo 6, y la otra competencia transversal que es gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Y justamente esta competencia es muy importante que los estudiantes desarrollen en este aprendizaje híbrido. Y esta competencia también tiene su estándar. Luego de esta matriz, ustedes van a tener en cuenta en la tercera parte los enfoques transversales, ¿no? Como bien sabe, nuestro currículo nacional nos propone 7 enfoques transversales, que es el enfoque intercultural, el enfoque de atención a la diversidad, enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque de derecho, enfoque de búsqueda de la excelencia y el enfoque de orientación al bien común. Y estos enfoques se van a desarrollar, se van a trabajar en nuestras experiencias de aprendizaje. Por eso lo tenemos que tener en cuenta en la planificación. Durante todo el año yo voy a trabajar todos los enfoques transversales que me propone el currículo nacional. No quiere decir que porque nosotros somos de ciencia y tecnología, solamente trabajamos en el enfoque ambiental. También trabajamos otros enfoques, inclusive todos los enfoques desarrollamos durante todo el año. Por ejemplo, el enfoque intercultural es conocer la importancia de la biodiversidad en otras regiones diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el enfoque de derecho se relaciona con el abastecimiento de agua a cualquier parte del Perú, ¿no? Porque es un derecho el agua. Entonces, el cuidado del agua y que llegue a todos los lugares del Perú está dentro del enfoque de derecho. Y así cada enfoque nosotros podemos analizarlo de acuerdo a nuestra área y lo podemos desarrollar. Por eso es importante colocar los 7 enfoques transversales del currículo nacional. Y luego viene la calendarización. Y bueno, acá les estoy colocando una propuesta, ¿no? Y esta propuesta también va a tener que ser analizada ya a nivel institucional, porque cada institución educativa maneja su calendarización, ¿no? Y colocar las fechas en que ustedes van a trabajar su semana de gestión, ¿no? La semana de vacaciones, los bimestres o trimestres, según ustedes cómo hayan quedado. Esto es solamente una propuesta, ¿no? Con las 43 semanas que pide el MINER. Luego viene la organización de situaciones y títulos de la experiencia de aprendizaje. Y acá vamos a detenernos un poquito porque nosotros colocamos los títulos, ¿no? Y eso es correcto, pero estos títulos nacen de la matriz de necesidades de aprendizaje que se trabaja justamente de manera institucional, ¿no? La matriz de necesidades de aprendizaje, ustedes la tienen que desarrollar en conjunto con todos sus colegas de las otras áreas y de acuerdo a esa matriz, ponerse de acuerdo qué problemáticas van a atacar, ¿no? En los diferentes meses o semanas de acuerdo a su calendarización, ¿no? Y acá, por ejemplo, teniendo una matriz que empezamos con la problemática de estilos de vida saludable, ¿no? Hemos trabajado el primer título de la experiencia. Por favor, si apagamos los micrófonos. Maestros, maestras, apaguen sus micrófonos, por favor. Ahora sí.
Ya me dieron la opción de poder apagarlo yo. Bien, entonces, como les decía, estos títulos de las experiencias van a nacer de la matriz de necesidades de aprendizaje que se trabaja de forma institucional. No es porque yo, maestro de primer año, se me ocurrió que esto voy a trabajar. No, se trabaja de forma institucional y de forma colegiada. Tienen que ponerse de acuerdo porque las mismas problemáticas se tienen que atacar a nivel de institución, ¿no? Y todos los estudiantes tienen que estar desarrollando estos propósitos, ¿no? Y otro punto también a tener en cuenta es que estas experiencias ustedes van a tener dos formas de planificarlo, ya sea de forma integral, que creo que fue la pregunta que hizo un maestro el día de hoy, el día de ayer, con experiencias de aprendizaje integradas, y su mismo nombre lo dice, integradas, porque integra a otras áreas. Quiere decir que de una misma situación problemática, ¿okay?, se van a desarrollar diferentes competencias de diferentes áreas. Por eso es integrada. Y al fin y al cabo, todas las áreas van a trabajar para realizar un producto final. Esa es una experiencia integrada. Sin embargo, ustedes este año también pueden trabajar con experiencias solamente propias de nuestra área, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología, ¿no? Yo ya tengo, por ejemplo, que de pronto este mes iniciamos con estilo de vida saludable y yo propongo pues que se trabaje los protocolos de bioseguridad para interrumpir las rutas de contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, lo trabajo desde mi área, ¿no? Ya solo. Y eso ya no sería una experiencia integrada, solamente sería una experiencia de aprendizaje, porque no estoy involucrando a otras áreas. Sin embargo, estoy trabajando la misma problemática que se quedó a nivel de institución, ¿no? Entonces, acá yo les estoy compartiendo 11 títulos, ¿no?, para que ustedes lo puedan tener en cuenta de acuerdo a su matriz de necesidades de aprendizaje que tengan en su institución. Luego van los materiales y recursos educativos, ¿no? La evaluación, y recuerden, ¿no?, inclusive pueden revisar el material de ayer que se le hizo llegar al especialista, que la evaluación, nosotros en educación básica regular vamos a trabajar los 3 tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, que es la que hacemos a un inicio, la evaluación formativa, que es la que hacemos durante todo el año escolar, brindando retroalimentación para alcanzar propósitos de aprendizaje, y la evaluación sumativa, que es una evaluación certificadora, ¿no?, que es al final del año para determinar a qué nivel de aprendizaje alcanzó mi estudiante. Y esto lo hacemos con las descripciones, ¿no?, que hacemos al final para el informe de progreso. Entonces, los 3 tipos de evaluación tienen que estar escritos ahí, ¿no? Evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa, ¿no? Y de pronto describir en qué momento usted lo va a realizar en su planificación anual. La referencia bibliográfica, lo que tenemos que colocar es el currículo nacional, de pronto si vamos a utilizar los cuadernos de trabajo, el libro de texto, etcétera, ¿no? Tanto para el docente como para el estudiante, ¿no? Y esto es básicamente la matriz, ¿no? Es una matriz pues que se trabaja en conjunto, ¿no? Porque tenemos que tener a la mano varios elementos. Bien, y ahora pues vamos a empezar con lo que es la planificación de experiencias de aprendizaje en un formato híbrido, ¿no? Va a depender cuál es la situación que ustedes van a querer desarrollar, a nivel de institución. ¿Okay? Yo les voy a brindar un ejemplo, pero esto les va a servir para que ustedes puedan desarrollar otras experiencias de aprendizaje. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, maestros, maestras, escriban en el chat. Bien, entonces, la planificación de experiencias de aprendizaje en un formato híbrido pasa por 4 momentos. El primer momento es el diagnóstico, ¿no?, que es conocer la caracterización de los estudiantes, ¿no? Entonces, en el diagnóstico yo voy a conocer cuál es su conectividad, ¿no?, qué edad tienen, qué necesidades han tenido
durante el año pasado, si han estado bien de salud, si han sido estudiantes intermitentes, ¿no? Que fueron aquellos estudiantes que no estuvieron participando durante todo el año, sino por momentos, ¿no? Ya sea por problemas económicos o de salud, pues todo eso es parte del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de conocer la caracterización de mi estudiante. Luego ya viene la planificación. Y en esta planificación yo voy a definir, como les decía, la situación problemática o la situación de aprendizaje en que voy a desarrollar, ¿no? Con elementos tanto sincrónicos, es decir, que se van a dar de forma presencial, y asincrónicos, es decir, trabajos en casa a distancia, para poder desarrollar la misma experiencia, tanto para mi estudiante que se queda en casa, como para mi estudiante que asiste de forma presencial. Luego, la generación y rediseño de recursos didácticos, ¿no? Entonces es importante planificar nuestras actividades de aprendizaje, ¿no? Que sean actividades potentes, estrategias creativas, recursos tecnológicos y también los elementos de evaluación, ¿no? Y recordemos que los 3 tipos de evaluación lo vamos a usar durante todo el año, pero en una primera etapa vamos a hacer una evaluación diagnóstica, ¿no? Pero esa evaluación diagnóstica también tiene una parte de retroalimentación. Yo estoy recogiendo información del nivel de aprendizaje de mi estudiante, pero también le estoy brindando retroalimentación. Y la evaluación formativa es meramente darle retroalimentación a mi estudiante para que él pueda alcanzar ese propósito que yo he trazado en mi planificación, ¿no? Y finalmente, la organización del curso o del área en una plataforma, ¿no? Tecnológica. Como le decíamos ayer, existen plataformas que ustedes pueden descargar, ¿no? De forma gratuita y también usar, por ejemplo, como el Classroom, ¿no? Una maestra me escribe que no se ve la pantalla, no se observa el PPT. A ver, por favor, ¿me confirma si están observando todos el PPT? Sí se observa, maestra. Muchas gracias, Miss, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. De pronto la maestra que no está observando, el maestro o maestra que no está observando el PPT, su conectividad está un poquito fallando, ¿no? A ver, busquemos un lugar donde les llegue mejor en internet. Bien, y las características de los elementos de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y vamos a hablar brevemente porque lo que nos toca, lo más importante es llegar al ejemplo, ¿no? Porque del ejemplo a ustedes les va a servir para que puedan realizar otras experiencias en sus instituciones educativas, ¿no? Entonces, en relación al planteamiento de la situación, toda experiencia de aprendizaje nace de una situación, ¿no? Entonces, esta palabra situación es un poco, nosotros la encontramos con diferentes términos, ¿no? Nos hablan de una situación de aprendizaje, nos hablan de una situación de aprendizaje diagnóstica, nos hablan de una situación problemática. Entonces, simplemente nosotros vamos a conocer esta parte de una situación. Y esta situación es un problema, ya sea real, del contexto de mi estudiante, o ya sea creada por el maestro para darle, pues, una forma que tenga interés para atrapar a mi estudiante, ¿no? Pero como nosotros estamos viviendo grandes momentos, ¿no? Tanto con el COVID-19, con cosas que pasan en nuestra comunidad, no va a ser necesario que creemos ciertas situaciones, sino vamos a tomar situaciones reales de lo que pasa en mi país, en mi región, en mi comunidad, en mi localidad, para hacer la situación de aprendizaje. Entonces, esta situación nace de una pregunta, de una problemática. Tiene que ser significativa para el estudiante, es decir, tiene que tener un valor, tiene que ser importante, si no mi estudiante no se va a sentir identificado con este problema que yo le estoy tratando de abordar. La situación debe permitir abordar problemáticas, actitudes, estereotipos, sesgos cotidianos a la luz de los enfoques transversales, ¿no? Es decir, desarrollando las TICs y desarrollando que mi estudiante gestione de forma autónoma su aprendizaje. La situación debe identificar y describir aspectos y contextos vinculados con situaciones a nivel local, regional, nacional o global, las cuales son reales
o simuladas, ¿no? Es decir, posibles en la realidad, y propuestas o creadas intencionalmente para el desarrollo de los aprendizajes de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para desarrollar una situación de aprendizaje. Y en relación a la evaluación durante la experiencia de aprendizaje, ¿no? Como les decía, así nosotros estemos realizando una evaluación diagnóstica, también estamos dando retroalimentación. Yo no quiere decir que ya le dé la experiencia de aprendizaje, le diga las actividades a mi estudiante y lo deje solito. Voy a recoger información al observar si mi estudiante está cumpliendo los criterios, pero también no lo puedo dejar con la duda, no lo puedo dejar de atender. Entonces también lo tengo que retroalimentar, haciéndolo reflexionar, haciéndole preguntas, ¿no? Para que él pueda darse cuenta, ¿no? De lo que se está trabajando. El productos o actuaciones que darán evidencia del nivel de desarrollo de las competencias deben ser planteados como parte de la experiencia de aprendizaje y deben estar vinculados con los propósitos de aprendizaje. Entonces ahí también lo vamos a ver, que la evidencia, ¿no? La evidencia que nosotros propongamos en cada actividad o el producto que nosotros tengamos al final de una experiencia de aprendizaje tiene que tener relación con el propósito por el cual está desarrollándose esta experiencia, ¿no? Entonces todo guarda una relación. Y la evaluación se hace a partir de los criterios de evaluación. Y como les decía el día de ayer, el criterio de evaluación nace del desempeño. Y este desempeño nace de mi estándar de aprendizaje. Por eso es importante leerlo, queridos maestros. Si este año les toca, por ejemplo, segundo año de secundaria, lea su estándar, lea su desempeño y usted se va a dar cuenta que eso es lo que tiene que lograr que haga su estudiante durante este año. Entonces, una vez nosotros manejemos el estándar y el desempeño de cada competencia, para mí va a ser mucho más fácil elaborar mi criterio de evaluación, ¿no? Ya que el criterio es una parte del desempeño que va a ser observable en la actividad, ¿no? Para evidenciar que mi estudiante pues está aprendiendo. Y los criterios de evaluación se generan, como dice acá, a partir de los estándares de aprendizaje y del desempeño. ¿Ok? Y en relación a la secuencia de actividades o acciones para desarrollar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y en una experiencia de aprendizaje nosotros vamos a encontrar actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje, ¿no? Cualquiera de las dos formas que ustedes le quieran decir o llamar en su institución educativa es válido, ¿ok? Entonces, estas secuencias de actividades o acciones para desarrollar la experiencia de aprendizaje tienen que estar planificadas de orden lógico y coherente. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar una experiencia de aprendizaje donde se trabaje la competencia indaga, yo tengo que respetar el proceso, las herramientas didácticas, ¿no? De esta competencia. Por ejemplo, que mi estudiante primero problematice, luego diseñe la indagación, luego la ejecute, la contraste y analice y finalmente la evalúe. Entonces, todo este proceso lo tengo que respetar de una forma lógica y coherente para poder planificar mis actividades, ¿no? La secuencia de actividades o acciones debe verse claramente relacionada con la situación planteada y debe guiar al estudiante por el uso de recursos claves de la competencia que le permitan enfrentar la situación planteada. La secuencia de actividades o acciones visualizan con claridad cómo hace el estudiante para generar elementos, insumos o versiones preliminares de los productos y o actuaciones. ¿Okay? Y finalmente, este conjunto de actividades o acciones llevará al estudiante a poner en juego diversas competencias en el marco de los enfoques asociados a ellas, que guían sus procesos de construcción. La secuencia de actividades o acciones debe plantear la conexión con el uso de los diversos materiales educativos. Las actividades o acciones deben promover el diálogo de saberes intercultural y o intergeneracional para la comprensión desde diferentes perspectivas.
Las actividades o acciones planteadas deben de promover que el estudiante organice sus tiempos, realice acciones para lograr los propósitos, autoevalúe sus procesos, avances y dificultades, entre otras acciones que favorezcan el desarrollo de la gestión autónoma de sus aprendizajes. Todas estas indicaciones nos dan en la RM 531 del 2021 del Minedo. Entonces, prácticamente aquí, en estos lineamientos, en estas orientaciones, nos dice cómo debe ser nuestro trabajo en este nuevo enfoque. Bien, maestros, si hubiera alguna pregunta, por favor, escríbanos en el chat para poder resolver. Y bien, vamos entonces ahora, les voy a presentar una estructura, ¿no?, para una planeación de una experiencia de aprendizaje, enseñanza híbrida, ¿no? Y si nosotros por ahí, una maestra el otro día me decía, profesora, pero prácticamente es lo mismo como si nosotros desarrollamos una unidad, solamente que cambia algunas cosas. Y es correcto, ¿no? Porque recordemos que en este nuevo contexto de aprendizaje híbrido, se están combinando las dos modalidades, tanto el presencial como a distancia. Entonces, yo de pronto ya no hablo de una unidad didáctica, sino ahora hablo de una planeación de una experiencia de aprendizaje en enseñanza híbrida, que es prácticamente lo mismo que cuando estábamos en la presencial, sino que ahora es distinto, ya que yo lo voy a tener de un momento sincrónico o asincrónico a mi estudiante, ¿no? Entonces, cambia el nombre, pero solamente va a cambiar algunas cosas. Y en el fondo va a ser con la misma intención, ¿no? Que esta planeación nos va a permitir tener una idea macro de todo lo que va a hacer mi estudiante, lo que dure la experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje puede durar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, de acuerdo a la competencia que los estudiantes están desarrollando y al producto que se quiere tener. Por ejemplo, para la experiencia de evaluación diagnóstica, la recomendación, no es obligatorio, es una recomendación que debe ser que dure 3 semanas, ¿no? En 3 semanas yo tengo que recoger esta información y ya en la semana 4 yo tengo que empezar con una nueva experiencia de aprendizaje, justamente para atacar estas necesidades que yo he encontrado en mi evaluación diagnóstica, ¿ok? Y acá, como les decía, tenemos un formato de una planeación, ¿no? Donde van nuevamente los datos generales, el título de la experiencia de aprendizaje, y recordemos que el título de la experiencia debe ser motivador y también debe estar relacionado con la situación significativa o la situación de aprendizaje, el producto tangible o intangible, los conocimientos o los campos temáticos a tratar. Eso yo tengo que tener en cuenta para colocarle el título a mi experiencia de aprendizaje, ¿no? Va el nombre de la institución, del docente, ¿no? El grado, cuánto tiempo va a durar, a qué ciclo, nivel corresponde, ¿no? Y luego acá viene el eje situacional o articulador, perdón, que nace justamente de la problemática de las necesidades que tiene la institución educativa, ¿no? Del contexto. Y la situación de aprendizaje que queremos abordar, ¿no? Y esta situación tiene que ser redactada teniendo en cuenta un sujeto, una problemática, en qué contexto se da, las necesidades de aprendizaje que nacen bajo esta problemática, preguntas retadoras, y si es integrada, va a involucrar a otras áreas. Si no es integrada, es decir, si solamente la vamos a planificar en nuestra área de ciencia y tecnología, no es necesario integrar a otras áreas, ¿no? Sino desde nuestro propio área lo vamos a desarrollar. Y acá tenemos un ejemplo de una situación significativa. Y miren, cómo en la redacción se van a dar todos estos elementos. Por ejemplo, esta es la experiencia número 4 del Aprende en Casa del 2021, donde se trabajó la experiencia que se llamaba Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario, ¿no? Y recordemos que estas experiencias que proponía el Aprende en Casa eran experiencias integradas, ¿no? Que trabajaba el área de matemática, de comunicación, de sociales, de PCC y CT, ¿no es cierto? Todas estas áreas estaban involucradas en esta misma experiencia, por eso era una experiencia integral. Y todas juntas trabajaban para tener un solo producto. Y en la redacción, nosotros vamos a tener en cuenta
por favor, sus micrófonos, vamos a tener en cuenta el contexto. El contexto es donde se da. Por ejemplo, acá el contexto dice que es en nuestro país. Ese es el contexto, el país, ¿no? El país, el Perú. Ahí se está dando, pues, los 200 años de fundación como República Peruana. Luego viene una problemática, es decir, ¿qué es lo que le preocupa a la población, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que aparece? Y acá nos habla que hay una, a pesar que tenemos 200 años de ser independientes, somos un país que no hay una equidad en el acceso a algunos grupos de servicios, a algunos grupos de nuestro país. Es decir, que no llega todos los servicios a los pueblos indígenas, a los pueblos rurales, a los más alejados, ¿no? Entonces, esa es la problemática. El sujeto, y acá nos habla de un grupo de adolescentes, de pueblo indígena Bora. Entonces, se involucra con un actor, ¿no? Él va a ser el sujeto. Y las necesidades de aprendizaje nacen acerca de lo que quieren conocer, o sea, lo que quiere conocer, saber ese grupo de adolescentes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, habla que además esa violencia racista no se ha ejercido solo contra los indígenas amazónicos, sino contra muchos otros grupos, como los campesinos que trabajan en las haciendas de la costa y de la sierra. Nos preguntamos, ahí nace la necesidad, nos preguntamos, ¿no? Si la violencia y el racismo contra los pueblos indígenas han sido totalmente eliminados. Es importante responder a estas preguntas. Entonces, ahí nace la necesidad, ¿no? Nos preguntamos, quiero saber algo, ¿no? Sí, ¿por qué todos estos pueblos no son tratados de igual forma, ¿no? Aún perteneciendo a un mismo país, porque no todos tienen los mismos derechos. Y vienen las preguntas retadoras, ¿no? Y estas preguntas retadoras están propuestas como para ser abordadas de todas las áreas de la experiencia integral, ¿no? Pero, sin embargo, si nosotros lo hacemos en nuestra propia área, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿por qué todas las personas no son tratadas de la misma forma, ¿no? Inclusive, en esta experiencia se trató temas de genética, ¿no? Para determinar que así nosotros tengamos diferentes colores de piel, diferente fenotipo, ¿no? Seguimos siendo, pues, la misma composición como todos los seres humanos, ¿no? No hay distinción como para que haya una cierta discriminación a nivel de otros grupos sociales, ¿no? Entonces, todo esto nace de esta situación problemática, ¿no? Luego de ello, venimos a desarrollar, ¿no? A tener en cuenta cuáles van a ser nuestros propósitos de aprendizaje. Y recuerden siempre, maestro, el propósito del aprendizaje va a ser que mi estudiante desarrolle la competencia. Ese va a ser mi propósito de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo quiero a mi estudiante que explique el mundo físico basando en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Ese va a ser mi propósito. Esa es la competencia que yo quiero desarrollar. Por eso es mi propósito de aprendizaje. Y este propósito, esta competencia, tiene sus dos capacidades que se movilizan, ¿no? En las actividades, que es el comprende y evalúa. Luego busco mi desempeño. Y ese desempeño que yo voy a tomar puede ser un desempeño que ya está en mi currículo, ¿no? Y yo lo puedo tomar de ahí, o puede ser un desempeño adaptado, ¿no? Es decir, que yo coloque algo nuevo a ese desempeño. Por ejemplo, explicar en base a conocimientos científicos la importancia del uso de los recursos energéticos renovables para el desarrollo social, económico en una comunidad o región y su impacto en la salud y en el ambiente, ¿no? Ese es un desempeño ya precisado, ¿no? Porque estoy colocando precisamente lo que va a hacer mi estudiante, ¿no? Y a partir de ese desempeño, elaboro mis criterios de evaluación, ¿no? Y esos criterios de evaluación nacen de ese desempeño, solamente que yo es como si lo estuviera desglosando, ¿no? Desglosando de poquito para poder lograr ese desempeño y asimismo la capacidad y asimismo la competencia. Tomar en cuenta también importante los enfoques transversales, ¿no? Que se trabaja en todas las áreas, ¿no? De forma integral en todas las áreas. Y el producto de la experiencia. En cada actividad va a haber una evidencia,
pero al final de la experiencia tiene que haber un producto final, ¿no? Cada actividad de la experiencia de aprendizaje desarrollará la competencia que permita lograr el producto. Por ejemplo, si mi propósito es explicar cómo los recursos energéticos renovables contribuyen al desarrollo social, económico y educativo en nuestra comunidad o país y proponer acciones orientadas hacia su consumo responsable y sostenible, mi producto a nivel del área de ciencia y tecnología será elaborar pues un ensayo sobre cómo los recursos energéticos renovables son una fuente de desarrollo de un país o región, ¿no? Y ahí el estudiante pues va a poder hablar por qué será importante, ¿no? El utilizar recursos energéticos renovables, ¿no? Porque es importante para el ambiente, porque es importante para nosotros en una cultura de desarrollo ambiental, etcétera, ¿no? Entonces ahí todo está teniendo relación, ¿no? Mi competencia con el desempeño, con los criterios, con el producto de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y veamos ahora la secuencia de actividades, ¿no? Y como les decía, por favor sus micrófonos, y como les decía, esos cuadros de pronto que nosotros podamos compartir, ¿no? Ustedes lo pueden adaptar, lo pueden modificar, lo pueden adecuar según las necesidades o según lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Porque ¿quién mejor no conoce a los estudiantes? Ustedes, los que van a estar en el aula. Entonces, esta propuesta ustedes la van a tener como guía, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, no es una guía. Y van a tener en cuenta, eso sí, los elementos que tienen que aparecer. Por ejemplo, las competencias y capacidades, las actividades, ordenarlas de forma lógica y secuencial, en qué escenario académico se están desarrollando, si es, por ejemplo, asincrónico para los estudiantes que están en casa o es de forma sincrónica para todos, ¿no? Los que están de forma física, los materiales y recursos que van a utilizar, los criterios de evaluación. Eso es importantísimo, porque este criterio de evaluación es el que yo le voy a dar a mi estudiante para que se informe y para que él sepa qué es lo que tiene que hacer. Y la evidencia de aprendizaje, cómo yo voy a evaluar que mi estudiante esté aprendiendo. Lo voy a evaluar a través de su evidencia de aprendizaje. Como decíamos, ¿no? La evidencia puede ser tangible o intangible. La evidencia puede ser un ensayo, como puede ser una exposición. La evidencia puede ser un informe de indagación, como puede ser la elaboración de un prototipo. Entonces, eso va a tener que determinarlo el docente, ¿no? Acorde con los propósitos que se haya trazado. Entonces, las actividades de aprendizaje responden al propósito esperado. La secuencialidad de actividades se determina en función a las capacidades de la competencia desarrollada. Y acá vamos a tener en cuenta los procesos didácticos de cada competencia, ¿no? Todo va de forma secuencial, ordenada, lógica, coherente, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a tener que desarrollarse toda la competencia. La secuencialidad de las actividades están diseñadas en función a las evidencias de producto y producto que se desea obtener, ¿no? Cada actividad va a desarrollar una evidencia, pero esta evidencia me tiene que aportar al producto final de la experiencia. No puede ser cosas distintas, ¿no? Alejadas. Tiene que haber una secuencia, como les decía. Las actividades responden al aprendizaje esperado, seleccionado. El conocimiento científico a ser abordado debe permitir lograr el aprendizaje esperado. Cada experiencia de aprendizaje desarrollará la competencia que permita lograr el producto, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. Y no olvidarse que en su planeación también tienen que tener en cuenta las competencias transversales, que se están trabajando siempre las dos competencias, y los enfoques transversales que van a desarrollar en esa experiencia. Por ejemplo, yo puedo desarrollar en una experiencia donde hable de los recursos energéticos, mi enfoque ambiental, porque estoy hablando de recursos energéticos renovables, el enfoque de búsqueda de la excelencia, ¿no? Porque mediante este enfoque los estudiantes van a desarrollar valores de que todos tienen que alcanzar una calidad de vida mejor, ¿no? Con los servicios básicos accesibles a su comunidad, ya que estos
la electricidad, ¿no? Nos permite también un mejor desarrollo. Y el enfoque de interculturalidad, ¿no? Un enfoque donde nos permite comprender que somos un país intercultural, ¿no? Donde existen más de 47 comunidades, ¿no? Interculturales que se desarrollan a la par, ¿no? Y que no, de pronto mi comunidad no es la única, ¿no? Existen muchas comunidades. Competencias relacionadas, si ustedes creen conveniente y que se están desarrollando otra competencia de otra área, la pueden utilizar. Por ejemplo, si ustedes leen un poquito las competencias de las otras áreas, se van a dar cuenta que en el área de ciencia y tecnología hay ciertas competencias, por ejemplo, del área de educación física en estilo de vida saludable, que son muy afines con nuestra área. Otra de las áreas que también es bastante afín es el área de matemática, ¿no? Porque nosotros también interpretamos cuadros estadísticos, cuadros lineales, ¿no? Donde me permita analizar información. Entonces, por ahí yo voy a necesitar que mi estudiante desarrolle esta competencia. Inclusive del área de comunicación, porque mi estudiante va a tener que desarrollar la comunicación, que él exprese en su exposición, que él argumente, ¿no? Entonces eso también se da a la par con otras áreas. Entonces, si yo creo conveniente como maestro, puedo colocar ciertas competencias que mi estudiante desarrolla en esta experiencia y que a pesar que no son parte de mi área, se están desarrollando de forma simultánea. Y el producto de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, si es un producto es un producto que tiene que ver con el propósito, donde mis estudiantes están indagando, ¿no? Estoy desarrollando la competencia de indagación. El producto puede ser realizar un informe de indagación sobre la germinación de la semilla de Chepodium quinoa, de la quinoa, por ejemplo, ¿no? Y es importante escribir, precisar de qué se trata ese informe de indagación, porque muchas veces lo dejamos como informe de indagación. Ah, ya, estoy desarrollando la competencia indaga, entonces producto, informe de indagación. No, hay que especificar de qué va a ser ese informe de indagación, ¿no? Porque al estudiante se lo vamos a comunicar. Entonces, por eso hay que escribirlo de forma clara. A ver, maestros, hasta aquí vamos a hacer un alto. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Bien, a ver. Si tuvieran alguna pregunta, duda, o continuamos con la explicación. A ver, ¿hay un maestro o maestra que desee participar? Entonces, si a ustedes les parece, continuamos con la explicación. Bien, entonces, continuamos con la explicación, queridos maestros, si no hay dudas. Luego vamos a pedir la participación, a ver, de las personas que están aquí, ¿no? Conectadas. Y vamos a empezar con una experiencia de aprendizaje que puede ser tomada para una experiencia de evaluación diagnóstica, ¿no? Experiencia de indagación o evaluación diagnóstica. Vamos a ponerle evaluación para no confundirnos. A ver si se ve en la máquina. ¿Me confirma si están observando el PPT? Bien. Entonces, en esta experiencia de evaluación diagnóstica, vamos a trabajar cierta situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que en el momento que escribamos, redactemos la situación de aprendizaje, ¿no? Recuerden todos los elementos, ¿no? El contexto, el sujeto, la problemática, las preguntas retadoras, las necesidades de aprendizaje, el desafío, ¿no? Que va a tener mi estudiante, ¿no? Para esta experiencia de evaluación diagnóstica denominada Indagamos sobre la germinación de las semillas de quinoa. ¿Ok? Entonces leamos juntos qué dice esta situación. En la comunidad de Chiara, en Ayacucho, la población se siente preocupada debido a que las últimas siembras no se ha obtenido germinar óptimamente las semillas de quinoa, afectando su cosecha.
Siendo este cultivo una planta emblemática de la comunidad, genera una gran preocupación. La comunidad decide mejorar la producción de quinoa. Ellos conocen su alto valor nutricional como uno de los alimentos para una dieta saludable. Es la razón por la que es necesario valorarla y orientar las mejores condiciones de su cultivo y crecimiento en su comunidad. María, estudiante de secundaria de la comunidad de Chiara, propone el reto de realizar una indagación científica en torno a la mejora de la germinación de la semilla de quinoa. Para ello, pregunta a su papá cuál es el proceso para determinar las mejores semillas de quinoa que permitan una óptima germinación y, por consecuencia, mayor producción de esta planta. Su padre le menciona que ellos enjuagan las semillas de quinoa varias veces, pero no siempre da resultado. Entonces, miren, ahí nace una necesidad de aprendizaje, ¿no? Nace una inquietud, una curiosidad, es decir, nace una situación para poder indagar. Ante esta situación, María se pregunta, ¿qué factores determinan la adecuada germinación de la semilla de quinoa? ¿Cómo podemos conocer cuáles son las mejores semillas de quinoa para obtener mayor cosecha de esta? Entonces, ahí está nuestra pregunta retadora. Entonces, obviamente, para esta experiencia de evaluación diagnóstica, esta situación de aprendizaje propicia el desarrollo de la competencia indaga. Entonces, ahora vamos pues con la planificación. Entonces, defino mi propósito de aprendizaje y mi propósito de aprendizaje pasa por la competencia, las capacidades y los desempeños. Entonces, el propósito de aprendizaje será indagar, aplicando métodos científicos sobre la mejora de la germinación de semillas de quinoa para mejorar su cultivo en nuestra comunidad. Y miren cómo este propósito de aprendizaje involucra, ¿no?, algo positivo para la comunidad, ¿no? Y justamente esto tiene relación con la investigación, ¿no? Ya que la investigación tiene como uno de sus propósitos y uno de sus causas es que tiene una responsabilidad social. Es decir, si yo hago una investigación es para la mejora, para traer algo positivo, algún conocimiento que sirva para la mejora de la vida de las personas. En este caso va a ser pues para mejorar los cultivos de quinoa en una cierta comunidad. La competencia, que será el indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento, las 5 capacidades que se movilizan en esta competencia: problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa, y el desempeño. Y ahora vamos acá a enfocarnos que vamos a desarrollar, por ejemplo, esta experiencia de aprendizaje está para desarrollar en el ciclo 7, ¿no? Y exclusivamente he precisado el desempeño de 4º año de secundaria. Es decir, yo leo mi desempeño de 4º año de secundaria, tomo ese desempeño y lo preciso. ¿Cómo lo preciso? Colocando el fenómeno, el problema a indagar. Por ejemplo, formula preguntas sobre, inclusive lo estoy colocando acá en rojito, la germinación de la semilla de Cheponio quinoa. Si ustedes quieren, no lo pongan en latín y coloquen quinoa, e indaga para delimitar el problema, determina el comportamiento de las variables y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece relaciones de casualidad, ¿no?, entre las variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. Acá, ustedes van a tener en cuenta, por favor, a ver, no puedo, ya, y ustedes lo van a corregir, debe ser que sea corregido con antes de enviarle, le voy a colocar ahí para que no haya ninguna equivocación. Muchas veces cuando escribimos, el autocorrector de la máquina escribe otra cosa, ¿no? No es casualidad, es causalidad, de causa y efecto, ¿okay? Es relaciones de causalidad, lo que dice el desempeño, entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. Y a partir de este desempeño, que ya está precisado, yo elaboro mis criterios de evaluación. Y justamente estos criterios de evaluación van a nacer, ¿no? Van a nacer del desempeño. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero visualizar en mi estudiante? ¿Qué es lo que yo quiero que haga mi estudiante en esta experiencia de aprendizaje? Y ahora, tengamos en cuenta que las primeras actividades que nosotros desarrollemos no vamos a pedir que el estudiante cumpla con todo el desempeño, ya que este desempeño tiene que ser alcanzado durante todo el año, es decir, todo el año, de marzo a diciembre, yo voy a trabajar con mi estudiante para que poquito a poquito, cuando llegue a diciembre, logre este desempeño. Por lo tanto, en mi criterio de evaluación no es necesario que yo considere todo lo que dice el desempeño, sino lo que yo quiero que empiece a hacer mi estudiante, en este caso, lo que necesita saber para poder hacer mi evaluación diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, el criterio de evaluación sería ya precisado, miren, acá está de forma general y acá lo voy a precisar. Elabora una pregunta de indagación en relación a la germinación de la semilla de quinoa y considera las relaciones causales entre las variables. Identifica las variables intervinientes para controlarlas y determina el o los objetivos de la indagación. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden redactar todo junto, pero también, si ustedes desean y les es más fácil, inclusive los chicos lo comprenden un poco mejor, es separarlo. Es decir, para el mismo desempeño yo puedo tener 3 criterios de evaluación y lo único que he hecho es separarlo para que sea más claro y pueda llegar esta información a mi estudiante de una forma óptima. Por ejemplo, puedo dejarlo, elabora una pregunta de indagación en relación a la germinación de la semilla de quinoa y considera la relación causales entre las variables. Ese considera las relaciones causales, yo lo puedo separar, ¿no? Entonces, uno es que elabora la pregunta, 2, considera, inclusive si quiero lo cambio, identifica las relaciones causales entre variables, ¿ok? Sería un segundo criterio. Un tercer criterio sería identifica la variable interviniente para controlarla. Y un cuarto criterio sería que determine el o los objetivos de la indagación. Entonces, simplemente lo separo. Inclusive ya con eso yo puedo elaborar mi rúbrica, mi lista de cotejo, ¿no? Con ese criterio de evaluación, ¿no? Los criterios de evaluación se van a organizar en la rúbrica o en la lista de cotejo, es decir, en el instrumento de evaluación, ¿ok? Y acá, por ejemplo, en este cuadrito verde, si ustedes pueden ver, aquí en este cuadrito verde, ya yo les he compartido, ¿no? Una forma, ¿no? Un esquema que ustedes pueden considerar, pues, para poder precisar un criterio de evaluación, ¿no? Ya ustedes, si gustan, lo pueden tomar como ejemplo. Bien, ahora, en esta parte donde mi estudiante va a ver, me permiten si están visualizando la pantalla. ¿No están visualizando la pantalla? A ver. Vamos a dejar de compartir para poder compartir. Creo que no han estado viendo la pantalla en donde hemos estado explicando. A ver. A ver, por favor, me confirman si ahora lo pueden ver. Bien. Aquí, en el anterior, creo que no lo llegaron a ver completo, ¿no? Como les decía, aquí se encuentran los propósitos, la competencia, el desempeño, ¿no? Y justo les hablaba que acá en este desempeño por ahí se ha pasado, de pronto se ha pasado ahí el autocorrector de la máquina, ¿no? Y vamos a tener cuidado que acá no es casualidad, ¿no? Sino la palabra es causalidad, ¿no? La palabra que nosotros utilizamos en ciencia y tecnología, ¿no? Es causalidad, ¿no? Y lo que quiere decir la causalidad es la relación de causa y efecto. Entonces lo vamos a poner acá para que no haya de pronto confusión. Causalidad. ¿Ya? Es causalidad. Y ahí el autocorrector, no muchas veces
no identifica algunas palabras. Bien, y ahí va a quedar. Ok, luego para poder compartirles el material. Bien, y acá ustedes podían ver, ¿no?, el criterio, ¿no? Y el criterio, así como el desempeño, ya ha sido precisado sobre la problemática que estamos trabajando. En este caso, la germinación de la semilla de quin, ¿no? Y acá, ¿no?, en el cuadrito verdecito, que ya lo agrandé un poquito, ustedes podrían ver una estructura por la cual, ¿no?, podían precisar los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación se pueden ir separar, ¿no?, desglosar, para poder también darle a nuestros estudiantes y ellos sepan lo que van a hacer, y además para organizarlos en algún instrumento de evaluación, que puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, depende de la finalidad. Entonces, ya cuando un estudiante empiece a desarrollar esto, yo tengo que proponerle, ¿no?, que lea la situación, ¿no? Le doy la situación. Es más, si estoy trabajando en un aprendizaje híbrido, yo puedo utilizar mi aula virtual y enviarle con anticipación la problemática para que mi estudiante la lea. Y le puedo dejar como actividad que elabore una pregunta de indagación, ¿no? Y que la lleve al colegio para poder debatirla con sus demás compañeros. Entonces el estudiante tiene que saber elaborar una pregunta de indagación para cumplir este desempeño. Entonces nosotros como maestros también tenemos que estar empapados de en qué consiste la metodología de la investigación, ¿no? Y una parte de ello es elaborar correctamente la pregunta de indagación. Entonces, como les decía, es importante que el maestro conozca de qué se trata una pregunta de indagación, cómo se identifican las variables, cómo se elabora una hipótesis, ¿no?, para poder brindar retroalimentación. Entonces, vamos a darle una repasadita de ¿qué es la pregunta de indagación? Entonces, la pregunta de indagación es aquella que se pueda responder al realizar una experimentación, una observación, un diseño, ¿no? Es decir, aquella pregunta que se puede responder realizando una investigación es una pregunta de indagación. Aquella pregunta que solamente se responde dando leyendo un concepto o describiendo algo, no es una pregunta de indagación. Las preguntas de indagación se pueden formular iniciándose con palabras como ¿cómo influye? ¿Qué sucede si se observa alguna diferencia? ¿Sí? ¿De qué manera? Entonces, son ciertas pautas que cuando mi estudiante no logra elaborar correctamente su pregunta de indagación, yo le puedo dar, ¿no?, como una retroalimentación, ¿no?, como ejemplos, ¿no?, dándole indicaciones, clarificando siempre. Entonces, la pregunta de indagación tiene características que son productivas, son abiertas, ¿no?, permiten desarrollar alguna experimentación, son formuladas en un contexto determinado, es decir, hablan de cierta problemática. Son significativas a los estudiantes porque las pueden responder realizando una experimentación. Deben de expresarse con claridad, contener a su vez un número determinado de preguntas investigables, si es que desean, para apoyar su indagación. Combinar preguntas de qué, cómo y por qué también son válidas para apoyar su pregunta de indagación. Entonces, veamos ejemplos de preguntas de indagación o preguntas investigables. Por ejemplo, ¿qué sucederá con un trozo de pan si lo dejamos a la intemperie por varios días? Es una pregunta de indagación, porque me permite hacer una experimentación, ¿no? De pronto comparando trozos de pan que se quedan a la intemperie, ya sea en diferentes temperaturas o en diferentes climas, etc. ¿De qué manera influye la lluvia ácida sobre la germinación de las semillas? También la puedo comprobar con una experimentación. No, maestra, no tenemos lluvia ácida, no sé. Bueno, podemos simular una lluvia ácida con tal vez diferentes sustancias que tienen un pH ácido. Por ejemplo, el limón, el vinagre, ¿no? Para ver qué sucede con las plantas cuando son atacadas por esta lluvia ácida. ¿Cómo la luz afecta el crecimiento de las plantas de mi jardín? ¿No? ¿Qué pasa cuando las plantas del jardín no crecen sin luz? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Ahí también podemos relacionarla con experimentos de fototropismo, ¿no? Muchas cosas para hacer.
cómo el consumo de gaseosas afecta la morfología de nuestros dientes. Entonces, eso también es una pregunta de indagación, ¿no? Porque me permite indagar, experimentar qué pasa si yo tomo mucha gaseosa y qué les pasa a mis dientes cuando yo tomo mucha gaseosa, de pronto puedo reemplazarlo por otras sustancias más ácidas que las gaseosas, inclusive por algunos cítricos, como otros también con el limón, el vinagre, entonces, o diferentes tipos de gaseosa, o esas bebidas energizantes que mucho ahora se comercializan, ¿no? Entonces, y reemplazamos la morfología de los dientes, por ejemplo, con la estructura del huevo, ¿no? La cáscara de huevo tiene un componente muy parecido al que tenemos en nuestro esmalte y la podemos reemplazar, ¿no? ¿De qué dependerá que la patineta tenga mayor o menor recorrido? ¿Cómo varía el pulso al hacer ejercicio? ¿Cómo influye la actividad física en la resistencia pulmonar? Entonces, todas esas preguntas son investigables, son de indagación, porque me permite realizar una experimentación. ¿Bien? Ahora, cuando no son preguntas de indagación, y eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? No son preguntas de indagación. Muchas veces nuestros estudiantes llegan al aula, ¿no? Con preguntas que no son de indagación. Entonces, de pronto, si yo estoy proponiendo algo, ellos salen con otra pregunta que detrás de esa pregunta sí hay una curiosidad, pero lo que pasa es que está mal elaborada. Entonces, ahí es donde el profesor tiene que saber identificar cuáles no son preguntas de indagación. Entonces, si no se pueden comprobar con una experimentación, no son preguntas indagatorias. Por ejemplo, ¿qué es la fotosíntesis? ¿No? Para responder qué es la fotosíntesis, yo simplemente busco un libro y describo o transcribo o escribo lo que comprendí acerca de la fotosíntesis. Sin embargo, no estoy haciendo una experimentación. ¿Cómo funciona el corazón de los animales pequeños? Igual, busco información. ¿Qué tipo de suelo hay en mi jardín? ¿De qué forma la ciencia y tecnología ayuda a curar las enfermedades? ¿Cuáles son los alimentos ricos en hierro? ¿No? Entonces, todas estas preguntas me permiten simplemente buscar información, comprenderla y pues compartirla, ¿no? Entonces, aquí no hay una experimentación. Por lo tanto, si no hay una experimentación, no son preguntas de indagación. Entonces, hay que tenerlo bastante claro. Ahora, maestro, por ejemplo, ¿no? Aquí. A ver, ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, tienen abiertos los micrófonos, queridos maestros, para que participen. Luego vamos a hacer otro ejercicio. A ver, en este caso, yo tengo la estructura de una pregunta de indagación, ¿no? Y acá me propone una pregunta de indagación. A ver, yo les pregunto, comenten, ¿qué les parece la pregunta de indagación? ¿En qué medida el número de enjuagues de la semilla afecta en la velocidad de germinación de Chepodium quinoa, es decir, quinoa? Les pregunto, ¿cumple las características de una pregunta de indagación o no es una pregunta de indagación? A ver, si me ayudan a participar a través del chat, pueden prender sus micrófonos también y participar. A ver, maestros, ahora sí los escucho. ¿Qué les parece esa pregunta de indagación? ¿Cumple o no cumple? Pueden escribirlo también a partir del chat, ¿no? La pregunta es, ¿en qué medida el número de enjuagues de la semilla afecta en la velocidad de germinación de la Chepodium quinoa, ¿no? ¿Cumple las características de la pregunta de indagación? ¿Sí o no? Tienen los micrófonos abiertos si desean para que participen o en el chat. Muy bien, gracias maestro José. Sí cumple, claro que sí, sí cumple. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, ¿no? De que, número uno, es una pregunta que se puede responder con una experimentación. Dos, que en la pregunta de indagación, muy importante, ya tiene que estar identificado una causa y un efecto. ¿Se acuerdan que hablamos de la relación de causalidad? Esa relación de causalidad siempre se va a mantener en nuestra indagación. ¿Okay? Entonces, esta relación de causalidad se va a mantener desde la hipótesis
La pregunta de indagación y las variables. Siempre va a estar esta relación. Entonces, en mi pregunta también voy a relacionar una causa y un efecto. En este caso, la causa será el número de enjuagues de la semilla y el efecto que me dará, lo que yo voy a observar y medir, es la velocidad de la germinación de la quinoa. Por lo tanto, para poder responder esta pregunta de indagación, tengo que hacer una experimentación. Por lo tanto, sí es una pregunta de indagación. ¿Cuál no hubiese sido una pregunta de indagación? Por ejemplo, ¿cómo se germinan las semillas de quinoa? No puedo hacer una experimentación ahí. Si me preguntan cómo puedo germinar la semilla de quinoa, pues voy a dar una explicación, más no voy a poder hacer una experimentación. Entonces, en la pregunta de indagación, mis estudiantes tienen que ya relacionar una causa y un efecto. Esta pregunta de indagación me tiene que invitar a hacer una experimentación. Si deseo a esta pregunta de indagación, le puedo acompañar otras preguntas, ¿no? Otras preguntas investigables. Por ejemplo, ¿cómo se germinan las semillas de quinoa? ¿No? Entonces, ahí yo puedo, ¿no? Yo puedo ayudar. Bien, maestro, entonces vamos a continuar con la capacitación. Todavía nos queda 30 minutos para poder desarrollar la parte, ¿no? En este caso, en la que estamos de la problematización, ¿no? Justamente estamos nosotros desarrollando, como les decía, ¿no? Antes de responder la llamada, estamos realizando este desempeño. Y para poder realizar este desempeño con mis estudiantes, yo tengo que conocer, ¿no? De qué se trata una pregunta de indagación, de qué se tratan las variables, ¿no? Que es una hipótesis, ¿no? Y además tener bien en claro el desempeño al grado que me estoy dirigiendo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, acá, justamente, el maestro José buenamente participó y respondió que eso sí cumplía, ¿no? Para hacer una pregunta de indagación, ya que hay una relación de causalidad, causa y efecto, en la cual yo voy a poder responderla con una experimentación. Por lo tanto, sí es una pregunta de indagación. ¿Cuándo no sería una pregunta de indagación? Que solamente mi estudiante me presente y me diga qué es la germinación. Ahí no podría ser, porque no voy a poder responderla con una experimentación, simplemente dando una explicación la puedo responder. Por lo tanto, no es indagable. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a nosotros también a preguntarles, a ver si me ayudan a través del chat. El segundo paso es que mis estudiantes identifiquen estas causas como factores. Y estos factores van a ser las variables. A ver, ¿quién sería en este caso, mirando esta pregunta de indagación, quién sería mi variable independiente? ¿No? Porque ya siendo alumnos de cuarto año de secundaria ya conocen qué es la variable independiente. Entonces, a ver, maestros, si me ayudan en el chat, ustedes pueden escribir para ustedes quién sería la variable independiente. A ver, por ahí está todavía. Número de enjuagues de la semilla. Excelente, querido maestro. Muy bien, lo felicito. La variable independiente sería la causa, ¿no? El número de enjuagues de las semillas. Y esta variable independiente va a ser la que se manipule, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poquito más de qué se trata la manipulación de la variable independiente. Bien, ¿y quién sería mi variable dependiente? A ver, maestro, ¿está por ahí? ¿Quién sería la variable dependiente? Ya me dijeron la variable independiente, número de enjuagues de las semillas, que es la variable que se manipula. Muy bien, gracias, maestro José. La variable dependiente sería la velocidad de germinación de la, en este caso, de la Chenopodium quinoa o de la quinoa, de la semilla de quinoa, como ustedes quieran redactarlo. Entonces, la variable dependiente es el efecto, ¿no? Y este efecto tiene que ser un efecto, se observa, un efecto medible de alguna forma. Entonces, de alguna forma, este efecto yo lo tengo que medir. Eso recuerden mucho como recomendación para los estudiantes, ¿no? Ese efecto lo vas a medir. De alguna forma, tenemos que encontrar, ¿no? La estrategia para medirlo, ya sea longitudinalmente, dándole una escala de valoración, etc. ¿Okay? Entonces, mi estudiante tiene que conocer
las variables. Y estas variables son pues las características, los factores de causalidad, otra vez vamos con esa palabra, los factores de causalidad que aparecen en mi indagación. Entonces, mi estudiante en la educación básica regular, básicamente va a realizar una indagación preexperimental, ¿no? Una indagación preexperimental donde hay una relación causal, de causalidad, y donde vamos a encontrar variable independiente, causa, variable dependiente, ¿no? Que es el efecto, variables intervinientes, que son aquellas que deben controlarse, y las variables extrañas. Pero en educación básica regular no me tocan las variables extrañas, así que eso mejor no lo vamos a ahondar, ¿no? Y porque esas variables extrañas ya se da a un nivel superior, ¿no? Entonces, la variable independiente es la variable que se manipula, la variable dependiente es la variable que se mide, que se observa, es el efecto, y las variables intervinientes son aquellas que debo de controlar justamente para que mi experimentación no se altere, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo ya puedo identificar mis variables, ¿no? Y acá, bueno, tienen otro cuadrito, la relación de causalidad, ¿no? Inclusive, ustedes pueden ver acá, ¿no? Cómo es la relación de las variables, ¿no? La variable independiente, x1 o x, siempre se le denomina en metodología, ¿no? Que es la variable que se va a manipular por el investigador. Por ejemplo, ¿cómo yo manipulo el número de enjuagues de la semilla? Enjuagándolo en diferentes cantidades. Por ejemplo, pongo a germinar semillas sin enjuagar. Pongo a germinar semillas con 2 enjuagues. Germinación de semillas con 4 enjuagues. Con 6, con 8, con 10, con 12, etc. Lo que determine el estudiante. Eso es una manipulación. ¿Okay? La manipulación de la variable independiente significa tomar en diversas cantidades o medidas la variable. La variable interviniente es la que va a estar en el medio, las que yo tengo que controlar, porque si yo no las controlo, puede afectar mi germinación. En este caso, ¿qué yo debo de controlar? Que sea el mismo tamaño de la semilla de quinoa, puede ser, que sean del mismo color, porque tal vez las semillas de quinoa amarillitas germinan más rápido que las semillas de color negro, entonces voy a tratar que todas sean del mismo color. La temperatura del agua con las que me enjuague, entonces de repente eso también puede influenciar. El clima, ¿no? El tiempo, etcétera. Entonces, todos esos factores que pueden modificar mi experimentación las tengo que controlar, y estas son las variables intervinientes. Y la variable dependiente, que es el efecto, es aquella que voy a observar, es el resultado de haber aplicado los enjuagues. Por lo tanto, es la que voy a medir, es el efecto, la variable dependiente, ¿no? A ver, y si nosotros hacemos un ejercicio, queridos maestros, acá les tenía un ejercicio, ¿no? Viendo esta pregunta e indagación, por ejemplo, ustedes, quiero que me ayuden, a ver, si no le acepta el link de la asistencia, es que seguramente por lo que los especialistas no tienen internet, por la falta de electricidad, tienen el drive cerrado, se les ha cerrado. Entonces, maestro, solamente, perfecto, eso le iba a pedir, que coloque su nombre completo en el chat para que luego, cuando ellos vean la repetición, sepan que usted ha estado conectado hasta el final de la clase. Muchas gracias, maestro Marcelino. Bien, a ver, y vamos a hacer un ejercicio para repasar esto de las variables, ¿no? La pregunta de indagación es, ¿de qué manera influye el tipo de residuo sólido en el proceso de degradación? A ver, entonces, en esta pregunta de indagación, ¿cuál sería la variable independiente? La causa. A ver, maestro, ¿cuál sería para ustedes la causa? Si me ayudan respondiendo en el chat. A ver. Sí, a los maestros que no pueden ingresar al link de la asistencia, por favor,
Escriban su nombre completo en el chat para que luego los especialistas lo puedan visualizar. Muy bien, maestro José ya respondió. Excelente. El tipo, todo, ¿no? El tipo de residuo es la variable independiente. Excelente, ¿no? Y es la que voy a manipular. ¿Y cómo puedo manipular el tipo de residuo sólido? Puedo considerar residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos, ¿no? ¿Y cuál será el efecto en la pregunta de indagación propuesta? ¿Cuál será el efecto? A ver si me ayudan en el chat, por favor. ¿Cuál será el efecto en la pregunta? Si tengo la pregunta, ¿de qué manera influye el tipo de residuo sólido con el proceso de degradación? Ok, claro, el proceso de degradación. ¿Y Proceso de degradación. Así es, maestro, muchísimas gracias. Entonces, la variable dependiente es el proceso de degradación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo quiero, puedo darle más precisión a la pregunta de indagación y puedo decir con el proceso de degradación de la materia, si lo deseamos ser más precisos todavía, ¿no? Y acá, ¿no? Completamos la variable independiente, entonces será tipo de residuo. Tipo de residuo sólido, ¿no? Y este tipo de residuo sólido se puede manipular, ¿no? Porque la variable independiente, recuerden que se manipula, ¿no? Considerando tipo de residuo sólido, orgánico e inorgánico, y la variable dependiente efecto puede ser, el proceso, ¿no? El proceso de degradación. En este caso, si ustedes quieren considerar degradación de la materia, ¿no? Si ustedes quieren considerarlo más preciso. Y las variables intervinientes. Entonces, en esta pregunta de indagación, pensando que tenemos que hacer una experimentación donde el tipo de residuo sólido que utilicemos va a influir en su tiempo de degradación, ¿no? Porque no es lo mismo el tiempo que demora en degradarse una hoja de papel con una cáscara de plátano, es distinto, ya que son diferentes tipos de residuos sólidos. Sin embargo, si yo pongo a ejecutar esta experimentación, van a haber otros factores que pueden influenciar en su degradación. La temperatura. Y eso es muy bien, excelente. La temperatura, ¿no? La temperatura del ambiente. ¿Qué otro factor? ¿Qué otro factor podemos considerar como variable interviniente? La humedad puede ser también. Claro, la humedad. Dígame, ¿el tamaño de la muestra puede influenciar? La cantidad, tamaño, etcétera. Y así los estudiantes participan y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ellos pues van a tener que controlar, porque si no, el resultado de su experimentación va a ser afectado. Entonces, para ello, ¿no? Para encontrar las variables intervinientes, en este caso, por ejemplo, estudiantes de cuarto año, de quinto año hasta de tercer año, ¿no? Ellos ya pueden determinar varias variables intervinientes, ¿no? De pronto los estudiantes de primero y de segundo, un poquito que tienen dificultad todavía, ¿no? Pero los de tercero, cuarto y quinto ya se dan cuenta que hay muchos factores, ¿no? Que deben de controlarse porque si no la experimentación no va a ser la misma. Entonces, una de las preguntas para retroalimentar justamente el hallar las variables intervinientes, ¿cómo controlaremos el proceso de degradación de los diferentes tipos de residuos sólidos para que el experimento no se vea afectado? Entonces, son preguntas reflexivas que el maestro da pues para poder retroalimentar. Bien, y acá, bueno, vamos a borrar esta parte que hemos trabajado y vamos ya al ejemplo de la experiencia que estábamos desarrollando, ¿no? Para poder terminarla en esta parte de la problematización. Entonces, acá tenemos la variable independiente, ¿no? Como ustedes muy bien lo dijeron, que es el número de enjuagues de las semillas de quinoa. La variable dependiente, el efecto, lo que vamos a observar, lo que cambia es la velocidad de germinación de la quinoa
Y las variables intervinientes, el tamaño de la semilla de la quinoa, el color, la temperatura, el tipo de tierra de cultivo, donde se haga el almácigo, ¿no? Como dijeron por ahí, la humedad, todos esos factores son variables intervinientes, ¿no? Y todo lo que el estudiante pueda mencionar se coloca ahí, en las variables intervinientes. Y entonces, la pregunta de indagación que va a guiar toda la experimentación, toda la indagación será en qué medida el número de encuadres de la semilla afecta en la velocidad de germinación de la Cheporium quinoa, ¿no? Puede ser en qué medida, cómo influye, de qué manera, de qué forma, ya son estructuras, ¿no? Como les compartí en el PPT anterior, que ustedes pueden manejar con sus estudiantes, ¿no? La idea es que en esta pregunta de indagación que nace de la problematización, ya esté presente la relación de causalidad. Es decir, tiene que haber una causa y tiene que haber un efecto. ¿Ok? Eso es lo más importante que mi estudiante tiene que lograr, ¿no? Al formular esta pregunta. Una vez que ya tiene la pregunta, una vez que ya tiene identificadas las variables, para él va a ser muchísimo más fácil responder a esta pregunta con una hipótesis. Y la hipótesis es fundamental en nuestra indagación, porque la hipótesis es, ¿no?, lo que se plantea que el estudiante tiene que validar o refutar. Es decir, conocer si se cumple o no se cumple. La hipótesis, cuando se plantea, no tiene que ser necesariamente correcta, sino que debe ser razonable, creíble, en función de la evidencia que se disponga, contrastable, así como en términos de los conocimientos científicos que involucre el fenómeno estudiado. Yo me acuerdo mucho, y luego les voy a compartir, dentro de una de las experiencias de las Aprendo en Casa, ¿no?, con mis estudiantes, también soy maestra en aula, con mis estudiantes de primer año de secundaria, en el año 2020, hubo una experiencia de aprendizaje bien interesante y bien facilita de hacer para el Indaga, que era indagar sobre cómo influye la sal en la evaporación del agua. Entonces, los estudiantes en su mayoría propusieron su pregunta muy bien, pero a la hora que propusieron su hipótesis, la mayoría, solo hubieron uno o dos estudiantes, no recuerdo muy bien, que propuso algo diferente. La mayoría había puesto que la mayor cantidad de sal, algo así era, ¿no? La mayor cantidad de sal la mayor concentración de sal hace que el agua se evapore más rápido. La mayoría. Y por ahí alguien, ¿no?, primer año secundaria, dijo lo contrario. No. A menor cantidad de sal, el agua se evapora más lento. Entonces ahí, no basta que uno diga algo distinto, ya nace la duda. Y todos se comprometieron, pues, para poder realizar esta indagación, ¿no?, y poder comprobar de quién tenía la razón, ¿no? Finalmente yo les dije que todas sus hipótesis estaban correctas, estaban bien hechas, porque en todas las hipótesis ellos habían relacionado la causa y el efecto, la variable independiente y dependiente. Sin embargo, el conocimiento científico, ¿no?, que ya nosotros tenemos como maestros, sabíamos por ahí cuál iba a ser la respuesta, pero nosotros no le podemos dar la respuesta en la hipótesis. Basta que verifiquemos que la hipótesis de mi estudiante tenga la variable independiente y dependiente, estén relacionadas de alguna forma con un valor de cantidad, que uno es mayor que el otro, que va a influenciar o no va a influenciar, y ya esté la estructura correctamente, el estudiante se va a encargar de descubrir, ¿no?, qué es lo que pasa, validar o refutar su hipótesis. No podemos decirle antes de tiempo qué es lo que va a pasar, ni tampoco corregir, no, te va a salir mal, así no es, ¿no? A mayor cantidad de sal el agua no se evapora, no podemos decir eso. Si él cree lo contrario, mucho mejor, ¿no? Porque él se va a dar cuenta, ¿no?, y va a construir un conocimiento significativo, vivencial, importante para él, nunca se va a olvidar, ¿no? Entonces, no hay hipótesis ni buena ni mala. Las hipótesis tienen que estar correctamente planteadas. Nada más. Y lo único que yo tengo que verificar es que esté su variable independiente y su variable dependiente. La relación que él considere mediante los conocimientos, sus saberes previos, porque las hipótesis se basan en sus saberes previos, aquellos conocimientos científicos que él ya adquirió,
¿no? Va a depender cómo la relaciona, pero eso no va a ser trascendental para nosotros porque lo va a descubrir en su experimentación. Para formular una hipótesis, el estudiante moviliza y organiza los conocimientos que tiene a su disposición para ofrecer un intento de posible respuesta o explicación al problema de indagación. La hipótesis guiará el trabajo de indagación, ya que lo planteado debe ser puesto a prueba y para tal cometido los estudiantes deben pensar en qué hacer para conseguirlo. Por eso se dice que la hipótesis es la brújula que guía la investigación. Es decir, yo tras esa verdad voy en mi experimentación para validarla o refutarla. La hipótesis reúne los factores que causan o son efectos de la indagación, es decir, a esos factores que nosotros llamamos variables, ¿no? Por eso es importante que mi estudiante elabore su hipótesis en base a las variables. Antes que elabore la hipótesis, él tiene que conocer, identificar cuáles son las variables. Y esas variables las va a sacar de la pregunta. Y en ese orden vamos con los procesos didácticos de la competencia indaga, ¿no? Primero me hace la pregunta de indagación, luego que identifique los factores, es decir, las variables, y luego que proponga su hipótesis. ¿Por qué? Porque en la hipótesis que nosotros trabajamos es una hipótesis de causalidad. Otra vez esa palabra, sí, la causalidad es lo que nos va a guiar esta parte del desempeño, ¿no? Es decir, este tipo de hipótesis no solamente afirman las relaciones entre dos o más variables o cómo se dan dichas relaciones, sino que además propone un sentido de entendimiento de ellas. Es decir, que una influye en la otra, como está acá en este cuadrito de simbolización de la hipótesis causal. La variable X influye en la variable Y. La causa, que es la X, es la variable independiente, mientras que la variable Y es la variable dependiente. Entonces, esa es la relación de causalidad, que una influye en la otra. Y esa relación es la que va a tener mi estudiante para elaborar su hipótesis. Ahora, para elaborar la hipótesis, por ejemplo, si estamos en estudiantes de cuarto año de secundaria, el desempeño nos pide de que elabore su hipótesis, ¿no? Porque acá lo dice, miren, inclusive vamos a volver a leer el desempeño, porque es muy importante tenerlo claro. Cuando él elabora la hipótesis, dice hipótesis basadas en conocimiento científico. Es decir, él tiene que dar alguna información científica que conoce para poder elaborar su hipótesis. ¿Ve? Entonces, ¿cómo cambia en el desempeño? Mientras que en primero y segundo y tercero no me está pidiendo ello, en cuarto y en quinto sí lo piden en el desempeño, que su hipótesis tenga, ¿no?, una base en conocimientos científicos. Entonces, ¿cómo sería una hipótesis en base a conocimientos científicos? Que tiene que dar razón, ¿no?, de lo que él está afirmando. Por ejemplo, si el número de enjuagues es mayor, entonces la velocidad de germinación será mayor. Es decir, si lo lavo más rápido, va a germinar más rápido. ¿Pero por qué? Es decir, ahí le va a agregar alguna explicación bajo algún conocimiento científico que él ya conoce, ya que los altos niveles de lavado ayudan a una germinación óptima debido a que las semillas de Cheponium quinoa contienen saponinas que impiden su germinación. Por eso, al aumentar el número de enjuagues, disminuirá la cantidad de saponina. Es decir, él ya basó su hipótesis, pero a un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque son estudiantes ya de ciclo 7 y el desempeño lo pide así. Por lo tanto, yo tengo que verificar que mi estudiante, inclusive en el criterio de evaluación que nosotros le pongamos, coloquemos eso, elabora su hipótesis en base a conocimientos científicos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es importante, queridos maestros, maestras, conocer mi estándar y mi desempeño para poder yo trabajar y lograr aprendizajes con mis estudiantes? Entonces, las hipótesis en base a conocimientos científicos que posee el estudiante. ¿Ok? Y luego de ello, ya mi estudiante, ¿no?, como lo pide el desempeño, tiene que trazar el objetivo de la indagación. Y el objetivo, pues, será establecer el sentido, la dirección o curso
que seguirá la investigación en síntesis. Los objetivos plantea lo que se quiere estudiar y no la metodología. Por ejemplo, las características de buenos objetivos son que son realistas, que se consideran las limitaciones de recursos y tipo de investigación. Es decir, no me voy a poner un objetivo que no lo puedo alcanzar. Deben ser claros, escritos en infinitivo, utilizan verbos suficientemente específicos para ser evaluados. Por ejemplo, utilizo verbos como determinar, comparar, verificar, calcular, ¿no? Esos van a ser mis verbos que puedo utilizar para elaborar mi objetivo. Evitar verbos imprecisos que no implican una acción clara como comprender o apreciar. A ver, maestro, si nosotros queremos indagar en esta problemática de la germinación de las semillas de quinoa, ¿no? En base a una situación, a un problema, a una curiosidad que le hemos propuesto a los estudiantes, ¿cuál sería nuestro objetivo como indagación? Ojo, este es el objetivo de la indagación. A ver si algún maestro en el chat o tienen los micrófonos abiertos para participar, y ya con esta partecita terminamos. A ver. Bien. Pueden abrir sus micrófonos si desean, queridos maestros, para poder, o colocarlo en el chat de pronto. Pueden colocar, escribir en el chat también. Pueden colocar el chat. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir que en esta indagación los estudiantes, ¿qué van a tener como mira? ¿Qué van a tener como objetivo? Recordemos también que toda investigación tiene un propósito que es la responsabilidad social, es decir, la ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿no? O el estilo de vida, o la vida en general de las personas, ¿no? Ya sea de una comunidad o localidad. Por ejemplo, un objetivo podría ser determinar, ¿no? El número de enjuagues de la semilla de quinoa. Acá sería el número óptimo, ¿no? Óptimo de enjuagues de la semilla de quinoa para mejorar su cultivo en nuestra comunidad, ¿no? Porque eso es lo que me interesa, ¿no? De que no solamente, pues, conozca cuántos enjuagues debe de tener la semilla de quinoa para que pueda germinar de forma más óptima, ¿no? O veloz, ¿no? Si ustedes desean, porque yo quiero tener un conocimiento, sino que esto va a permitir, ¿no? Que los cultivos de quinoa que estén en mi localidad, ¿no? Mejoren, sean más óptimos, más eficientes. Por lo tanto, dentro de los objetivos, ustedes van a poder determinar, ¿no? Tener en cuenta esta parte, ¿no? Tener en cuenta, pues, la responsabilidad social, como se dice, ¿no? Y bien, maestros, ya para el día de mañana, como ya nos ha ganado un poquito la hora, vamos a trabajar el siguiente desempeño, ¿no? Y el siguiente desempeño sería el de la capacidad diseño, ¿no? Y en el diseño, mi estudiante, en este caso son los desempeños de cuarto año de secundaria, va a proponer y fundamentar sobre la base de los objetivos de su indagación. Por eso es importante que el estudiante haya colocado su objetivo antes de pasar a este desempeño, ¿no? La indagación e información científica, procedimientos que le permitan observar, manipular y medir las variables en torno a la germinación de la semilla de Chenopodium quinoa, ¿no? Es decir, de la quinoa. El tiempo por emplear, las medidas de seguridad, las herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos o cuantitativos y el margen de error, ¿no? Y el margen de error se disminuye haciendo muchas pruebas. Estos procedimientos también le permitirán prever un grupo control
para confirmar o refutar su hipótesis. Entonces, miren todo lo que tiene que hacer mi estudiante. Ahora, si yo estoy haciendo una evaluación diagnóstica o estoy recién trabajando con mis estudiantes, no le voy a pedir que cumpla todo el desempeño, porque ese desempeño es de 4º grado de secundaria y lo tiene que desarrollar durante todo el 4º de secundaria. Es decir, cuando llegue a diciembre, mi estudiante tiene que haber logrado todo el desempeño. Entonces, no es necesario que ustedes ahorita en los primeros meses o aplicando una evaluación diagnóstica deseen visualizar todo el desempeño. Si no pueden hacerlo, los estudiantes, nosotros, como les decía, hay que ver también su parte emocional. Si de pronto le pedimos mucho que haga, habiendo pasado una situación como la pandemia, mi estudiante se va a frustrar, ¿no? Va a ver inclusive que no lo va a poder lograr en un 100%, ¿no? Y le vamos a crear cierta frustración. Y eso no es correcto, mucho menos ahora que recién estamos regresando a las aulas. Entonces, yo, maestro, analizo mi desempeño y determino qué es lo que tiene que hacer mi estudiante ahora que está regresando, pero en base a lo que dice mi desempeño del grado correspondiente al que está ingresado. Bien, y esta partecita la vamos a analizar el día de mañana, ya cuando ingresen también los demás maestros, ¿no? Como les explicaba, debido a este problema de fluido eléctrico, muchos se han tenido que desconectar. Bien, maestros, muchas gracias por su atención. Igual a los maestros que se han quedado ahorita, les voy a compartir a través del chat, ojalá que cargue, porque también por acá estamos bajo de internet, les voy a compartir el material del día de hoy, ¿no? Inclusive vamos a aplicar un poquito de aula invertida, ¿ok? Y ustedes van a poder ir leyendo, ¿no? El resto del PPT, donde, bueno, está los demás procesos de la competencia indaga de esta experiencia, ¿no? Entonces, ya teniendo los demás procesos, ustedes, como les digo, aplicando el aula invertida, van a poder, acá está, van a poder revisarlo, ¿ok? Van a poder revisarlo y van a poder inclusive mañana hacer preguntas, ¿no? De aquellas partes que ustedes de forma autónoma no comprendieron. Bien, ya le envié, por favor, me confirma alguien si ya pueden visualizarlo, el PPT en el chat y lo puedan descargar, por favor. Me confirman. Maestra Ana. Muchas gracias, querida maestra. Muchas gracias. Entonces, queridos maestros. Tengo una duda. No se refiere al chat. Sí, dígame. Tengo una curiosidad. En la comunidad, a veces los alumnos, la gente de la comunidad no practica el lavado o el enjuague de la quinoa, más al contrario practican el poder germinativo, ¿no? Y la quinoa, ¿cuántos son? Eso, ¿no? No así el enjuague. No he visto a un comunero enjuagar las quinoas y sembrar pues su quinoa, ¿no? No sé hasta qué punto se podrá trabajar con los estudiantes este tema. Sí, justamente en la siguiente clase ustedes van a poder ver, bueno, le voy a adelantar por acá un poquito. Esta es una experiencia que ya se ha trabajado y hay resultados. Miren, en este cuadro, velocidad de germinación de quinoa. Y usted va a ver que el número de enjuagues de la semilla de quinoa influye de cierta forma a su velocidad, ¿no? Entonces, miren, cómo y justamente como le decía, ¿no, maestra? Muchas veces el estudiante o nosotros venimos con ciertos conocimientos y de pronto haciendo la experimentación cambia ese conocimiento, ¿no? Porque se está construyendo algo nuevo. Entonces, yo acá le voy a adelantar un poquito, inclusive ya el PPT está en el chat, ¿no? Usted va a poder analizar el resto de la indagación, ¿no? Y esta es una indagación que ya se ha realizado, ¿no? Y que de cierta forma el número de enjuagues de la semilla sí va a influir, no le voy a adelantar cómo, ¿no? Porque en el cuadrito también lo va a poder visualizar, del registro de datos, sí va a influir de alguna manera en su velocidad. Y se puede determinar. Entonces, de pronto, usted podría hacer, si es que no conocen esta práctica, la prueba usted misma, ¿no? Si da resultado o no,
y luego aplicarla con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, maestra, espero haber resuelto su interrogante. Bien, queridos maestros, si hubiera alguna pregunta, alguna duda. El material le he compartido en PPT, tal vez por eso no les aparezca. Igual yo se lo voy a estar enviando al especialista para que le comparta a ustedes en PDF y les pueda hacer llegar. A ver, por ahí hay otra pregunta antes de cerrar, porque se nos va a cerrar el Zoom. Sí, bien. Bien, maestros, si no hubiera alguna otra pregunta, nos estamos conectando el día de mañana a la misma hora y vamos a continuar con el análisis de esta indagación. ¿Ok? Muy buenas tardes a todos y nos conectamos el día de mañana. Muchas gracias.